La Zona Cero. Momento para nuestros monográficos Zona Cero, y hoy con una visita a un lugar de excepción, las Islas Hespérides. ¿Cuántos de vosotros no habéis visitado las Islas Hespérides, verdad? Es un lugar turístico por excelencia, playas fantásticas, palmeras, grandes complejos hoteleros donde te ponen la calcamonía esa en la mano y puedes tomar de todo. Efectivamente, las Islas Hespérides, ¿verdad? Pues no existen, hombre. Pero ¿cuántos habéis levantado la mano diciendo que habéis ido? Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, bien, pero por de pronto las descripciones de Hespérides hablan siempre de nieve y hielo, y focas, con lo cual eso de las palmeras no queda muy bien. Pero como son imaginarias, Carlos. Sí, son imaginarias completamente, pero bueno, ahora contaremos la historia porque es del grupo, de la familia de Islas Evanescentes que Jesús y yo tocamos en series lugares en los que usted no cree. La verdad es que las Dougherty o Hespérides, o Swain, porque tienen varios nombres, como luego veremos, es para mí, junto con el misterio de Auroras, el más fascinante, porque aunque se trata de misterios resueltos, la verdad es que han movido una enorme cantidad de literatura y, bueno, tienen una historia muy atractiva y muy curiosa. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, veo que vienes vestido de habitante de las Hespérides. Sí, de foca. Había una serie de seres mitológicos en la antigüedad que estaban muy asociados con las sirenas, pero tenían forma de foca, que eran las Elquis, curiosamente, ¿no? Bueno, pero esto de las Islas Hespérides es una historia ya muy lejana, ¿no? Sí, es muy lejana, pero poco conocida. Claro. Poco conocida. La dio a conocer un investigador ya fallecido, Antonio Rivera, y en su momento, pues bueno, creó un cierto revuelo, porque siguiendo un poco la trayectoria, y vamos a intentar hacer esta noche un pequeño resumen, son de estas donde se mezclan muchas cosas. Es decir, por una parte hay unas islas evanescentes, es decir, se encuentran en su momento, desaparecen, cambian de nombre, vuelven a aparecer, en fin, juegan al ratón y el gato con el investigador. Por otra parte, hay un libro fantasmas por ahí de un autor desconocido que firma con seudónimo, donde se inspira para recrear otra vez las islas en dos novelas de Julio Verne, o sea, con lo cual la descripción topográfica y geográfica corresponde ni más ni menos que a toda una referencia literaria, y luego, que es la última parte, pues hay todos unos intereses económicos detrás para que este gobierno fantasma de las Hespérides tenga su acta de constitución, tenga su himno, tenga incluso su emisión filatélica. Es decir, se juntan tantas cosas que todo eso es lo que hace fascinante a este monográfico de las Hespérides. La verdad, Carlos, es que hay una suerte de países o de islas extraños, ¿verdad? Sí, habíamos pensado, si sabes que Jesús y yo habíamos pensado hacer un programa solo sobre los países que no existen. Claro. Porque es toda una tradición, además en crecimiento donde realmente si hubiera que medir el éxito se consigue cuando alguien puede incluso ostentar patrimonio físico. Sería el caso, por ejemplo, de Sealand, de la plataforma antiaérea que hay en el Mar del Norte, que está tan de moda, porque aunque oculta... Y que se vende, por cierto, por 750 millones de euros. Aunque oculta todo lo demás, el típico montaje que hay en torno a los países fantasma o inexistentes, hay uno que ha tenido un éxito absoluto, que es el principal de Sego Borga, que ha conseguido hasta meterse en algunas webs muy serias de países. Bueno, y el dominio de Melchizedek ni te cuento. Pero un día tenemos que dedicarnos a hacer un... A ver, tenemos que hacerlo. Un momento, no nos pisemos. El dominio de Melchizedek. Es un país, creado por un vidente profeta, se llama David Koren, nada que ver con el David Kores, aquel de infausta memoria, pero este es parecido también. Entonces generó todo un dominio de Melchizedek, que tiene, por cierto, su página web, bueno, que no veas tú que tinglao tiene, porque hay mucha gente que tiene su pasaporte directamente emitido por este país totalmente fantasma e imaginario, que no es virtual, pero que se han hecho muchos trapicheos ilegales con ese tipo de pasaportes. Lo mismo que ha pasado con el de Sealand. Sí. Deberíamos hablar de esto, porque es muy curioso. Sí, hay toda una historia negra alrededor de países imaginarios, de esos países online, como le llaman, o microestados, que bueno, yo creo que le podemos dedicar un monográfico. Sí, últimamente se ha suscitado un pequeño problema con la gente que vive justo en la línea fronteriza de tal o cual país. Sí. Y es que hay un número creciente. Por ejemplo, España tiene un caso muy conocido, que es la isla de los Faisanes. Bueno, podemos hablar un día de esas cosas porque es precioso. Es una historia muy bonita. Es verdad, hay miles de personas viviendo en una frontera. En cierto modo, no sería el caso, pero el caso Perejil es muy parecido. Recuerdo cuando nosotros publicamos en Ristre un artículo sobre Perejil, pero del incidente de Perejil de 1886, que no tiene nada que ver con el 2000 algo, que fue el 4, me parece, ¿no? El 3. Bueno, pues la historia vamos a empezar si queréis, la historia de Hespérides empieza una mañana del año 1800 cuando un capitán cazador de ballenas de la costa de Nueva Inglaterra, que se encontraba en el Pacífico, una mañana del año 1800 creyó descubrir una isla emergida del Pacífico Sur, relativamente lejos, es decir, en un sitio muy aislado de Nueva Zelanda,
que de estar situada en la zona que él la identificó, sería la isla más aislada del mundo junto con Pitcairn, la famosa isla del Mortín del Monti. Y con la de Bouvet. Y con Bouvet, que es una isla noruega, que es una historia rarísima, también, como sí, Noruega sí. es propietaria de una isla en el sur del Océano Atlántico. Bueno, hay un montón de historias de estas, así, la geografía mágica casi, que son geniales. Pero en principio estamos en Bueno, el año 1800. El caso es que hizo lo que todo capitán de focas hace en estos tiempos, o todo Capitán navegante. llamado Swan, digo importante Sí, Swan, porque sí. ¿cómo crees que denomina la isla? Isla Swain, efectivamente. A partir La modestia no es de ahí su ya fuerte. tenemos una isla, Isla Swain. El caso es que es además una tradición, cuando un capitán ballenero, ya hablamos del siglo, es el último año del siglo XVIII, pero tiene tiempos muy recientes, se suponía que más o menos la Tierra ya está básicamente conocida. Entonces, cuando alguien identificaba pues algún tipo de islas o arrecifes donde se suponía que podía haber algún tipo de interés económico, y los balleneros americanos se movían a principios del siglo XIX por todos los mares del mundo, principalmente por el Pacífico Sur, es decir, hacían la ruta al Cabo de Hornos, pues lo notificó al llegar a Boston. Y a partir de ahí, claro, se dio por hecho que esa isla en principio podía existir y que por la descripción que daba Swain de ella podía ser interesante para los cazadores de ballenas o para los que buscaban pieles de focas. De manera que, al cabo de unos años, otros dos capitanes, Gardiner y Macy, también de Nueva Inglaterra y también especialistas en caza de pieles y de ballenas, dicen o afirman intentan ir a buscarlas porque creen en la afirmación de Swain, pero no hay pruebas claras de que la lleguen a localizar, aunque sí la describen, creen que ellos han llegado a Isla Swain y la describen como rica en focas, arrecifes cubiertos de algas, y aguas extraordinariamente coloreadas. Entonces, aunque al principio se da credibilidad a la historia de Swain, de momento veis 3 avistamientos. 3 avistamientos, pero luego vamos allí y allí no hay nada. Sí, exactamente. Se dan incluso las coordenadas, las sabemos, aparecen descritas en muchos de los mapas, de las cartas de marear. Se vuelve a encontrar, porque es verdad que hay otros barcos que van por allí, sobre todo barcos foqueros, y no la encuentran, y un 29 de mayo del año 1841, un capitán británico llamado Dougherty, a bordo de un ballenero, como tiene que ser por esas latitudes, la descubre de nuevo. Una vez más, la falsa de modestia se caracteriza y... Pasamos de las Islas Swain a las Islas Dougherty. Exactamente, ahora se llaman Dougherty. Oye, fue un mérito porque decía, hombre, ahí están. Decían algunos que sí, otros que no. Los clásicos rumores de las islas evanescentes que se encuentran prácticamente en todos los océanos, ¿no? Si hubiese ido un capitán español, pues se queda el nombre ya para siempre. Sí, se queda ya Islas García. Bueno, el hecho es que, a pesar de todo, ¿no? A pesar de que había gente que decía que sí, gente que no, porque después las Perdón, iba a decir vuelven a Isla desaparecer. Robinson, Isla Selkirk, Isla Juan Fernández, bueno, no sé, Por es ejemplo. decir, tampoco eso. El hecho es que, a pesar de todo, las cartas de navegación del Almirantazgo del Reino Unido pues las siguen manteniendo en su lugar, a pesar de que después ya no había más avistamientos. Desde el año 1886 las siguen manteniendo en su lugar hasta el año 1935, ni más ni menos. Ya en el 35 ya dice, bueno, ya no hay más avistamientos. El de 1886 es el último. Es como si hubieran ya desaparecido, se hubieran volatilizado. Entonces esta es como la primera parte de esta historia. Perdón, un matiz importante. Hay una diferencia fundamental entre el avistamiento de Dougherty y los de Gardiner, Macy y Swain. Y es que en el caso de Dougherty hace una anotación en el cuaderno de bitácora donde dice 59 grados 20 minutos latitud sur, 120 grados 20 minutos longitud oeste. Es decir, determina la posición a la perfección. O sea, que no hay motivo para confundir esto con otras islas. Exacto, eso es lo que hace que el almirantazgo británico sí lo incorpore dentro de básicamente además por un problema de seguros de las navieras, que cuando aseguraban, hombre, si había una zona de tierra, bueno, pues que nadie lo identificado claramente, y el almirantazgo decide incorporarlo porque, bueno, al parecer, no solo los testigos, porque Dougherty la describe perfectamente, cubierta de nieve, de rocas, hielo, habitada por focas, y entonces da con tal precisión la posición de la isla que queda registrada, y el mundo conoce una isla más, la isla Entonces, Dougherty. para traducirlo al cristiano, estaríamos hablando de una isla o un grupo de islas al sur de Nueva Zelanda. Exacto, en el Pacífico Sur. En el Pacífico Sur, avistadas en 3, 4 ocasiones, sí, pero que en el siglo XX ya se sientan y se lo toman en serio. Para que ¿Dónde los oyentes están? hagan una idea, esto estaría a unos 1.875 kilómetros de Isla de Pascua. Eso es. En el rumbo hacia la Antártida con una demora hacia el este. O sea, iba a decir, en la quinta puñeta, En literalmente, el sitio del mundo. más recóndito del mundo. Exactamente. Ahí Entonces, está ese casquete o casquete de sí, hielo. sí, es un pequeño archipiélago, ahora diremos. Pero bueno, en teoría esta sería la primera parte donde se tendría que haber puesto punto y final. Bueno, Sí. es una isla de muchas que dijeron que se habían encontrado, pero que después se demostró pues que no estaban en su sitio, habían sido pequeños errores, ¿no?, a la hora de determinar la latitud y la longitud. Bueno, pues ha pasado otras veces. Y así hubiera quedado esta historia, pues eso, hasta que el almirantazgo la borra ya un poco de un plumazo en el año 1935 y prácticamente ya no se sabe más de ello.
¿Por qué vuelve a tener un poco de prioridad esto y tiene ya además ese carácter de misterio que hasta ahora, bueno, tampoco tiene demasiado? Bueno, pues aquí es donde entra en juego Antonio Rivera. Antonio Rivera, una de las muchas obras que él escribe, una de ellas, que posiblemente a lo mejor es de las menos conocidas, que se llama Las máquinas del cosmos, pues él hace mención en uno de esos capítulos a estas islas del Océano Pacífico, y él habla de que existe un misterioso archipiélago conocido ahora ya con el nombre de Hespérides. El por qué este cambio, es decir, por qué ya no Swain, por qué ya no Daugherty. Bueno, y entonces él habla de que le llega una información muy extraña, una información de un libro escrito por un tal John Callender. John Callender. En las investigaciones ve que este libro además hay muchas erratas, incluso en el nombre de la editorial no parece muy lógico. Pero es un libro donde incluye fotografías, donde incluye mapas y donde incluye una exhaustiva información, donde ya no solo da estos datos que nosotros conocemos, sino que incluso habla de un bañerero escocés llamado MacNall, que es el que la descubre o las vuelve a redescubrir en el año 1850. Es decir, aporta información totalmente novedosa. Pero lo más interesante es que da mapas, da ya referencias mucho más precisas, te dicen cómo son esas islas, esas dos grandes islas, porque dice que estaría compuesto este archipiélago por dos islas principales, que serían la Gran Hespéride y la Isla del Lago, por un islote llamado Rap, que junto con 5 pequeños atolones sumarían el conjunto de casi unos 5 kilómetros cuadrados. Ese sería todo el archipiélago de las Por cierto, que hay en el supuesto, y digo supuesto porque luego veremos que la historia de Callender es muy extraña, pero en el supuesto libro de Callender, que teóricamente se publicó en 1962, y digo teóricamente porque sigue, es un libro, por ejemplo, registrado en ISBN, es decir, bueno, no existía como ahora, pero se podía identificar y no aparece, y lo interesante que tiene es que él cita 2 nombres para el archipiélago al que llaman Rapa Bay o Bahiti, es decir, 2 nombres polinesios, lo cual presumiría que navegantes de Pascua de las Islas Chatham las Islas Chatham son teóricamente el último lugar habitado que llegó el ser humano. Es decir, si el ser humano parte a algún punto de las colinas de Etiopía o de Kenia hace 150.000 años, y es el primer sitio habitado por hombres actuales, el último lugar al que llegaron fue las Islas Chatham en el siglo XI. O sea, que casi se conecta con las exploraciones portuguesas y españolas. Hay cosas extrañas, como ha contado Jesús, porque claro, este supuesto libro que manejó Antonio Rivera... Sí, luego veremos que es muy extraño. Parece que solo lo manejó él. Pero hay más. Pero digamos que el hecho de que tenga nombres polinesios significaría el que era conocido por navegantes de Pascua de Pascua o de las Chatham, porque desde luego de Pitcairn no, porque estaba deshabitada. Entonces, eso ya marca ahí algo muy extraño, que es cómo los navegantes polinesios dieron nombre a una isla situada a casi 2.000 kilómetros del punto polinesio habitado más cercano y no se quedaron. O sea, y volvieron, porque claro, la navegación polinesia, el problema que tenía es lo que les pasó a los habitantes de Pascua, era la intercomunicación entre las islas. Una vez que eso se perdía, te quedabas aislado. Y ocurrió no solamente en Pascua, sino en más sitios. Entonces, bueno, la verdad es que ahí hay una cosa muy extraña que no tiene mucha lógica y que teóricamente el libro de Callender tampoco soluciona ni aclara bien. ¿Cómo defendió Rivera esta hipótesis? Vamos a ver, él nunca se llega a creer todo esto, él lo informa, él hace ahí un poco de periodista, a pesar de que esta información la da en este primer libro y luego en otro da datos posteriores, los últimos que luego comentaremos. Entonces él lo que hace es, pues bueno, como un buen investigador, empieza a ver qué hay detrás de este John Callender. Y se encuentra que es un seudónimo, que no hay ningún John Callender, que sí que había alguien que tenía ese nombre, pero desde luego nunca autor de este libro publicado en el año 1962, que por cierto se editó en inglés, en francés y en español a la vez, donde aparecían estos mapas. Además incluía la existencia de un acta de ocupación en este libro, una constitución redactada en esperanto. También había emisiones filatélicas, es decir, hablaba en general de todo un gobierno fantasma y estaba dando las pruebas, los datos muy exhaustivos, un poco al estilo de las novelas de Jorge Luis Borges, es decir, que de la fantasía tú puedes recrear literariamente todo un país imaginario, como en este caso sería el archipiélago de las Hespérides. Claro, Antonio Rivera, cuando empieza ya a hacer estas pequeñas indagaciones, se da cuenta de que hay varias contradicciones. La primera contradicción es la posición de las Hespérides, no corresponde con la posición de las Daugherty. Con lo cual ya, dice, hombre, hay mucho error ahí, ¿no? En el concreto, si las Hespérides estamos hablando de 47 grados oeste y las Islas Daugherty ya están, por ejemplo, a los 59 grados sur, pues o 47 sur y 59 sur, es decir, hay varias anomalías ahí en cuestión de latitud y longitud que no corresponden. Esa es una de las primeras, pero bueno, podría incluso pasar, porque podría ser malas transcripciones a lo largo y ancho de esta información que va pasando de mano en mano. La segunda anomalía o incongruencia es el clima.
clima. Según la descripción de los navegantes que dijeron haber visto las Dougherty, se trataba de una isla fría, de rocas, de hielo, en fin, con importantes colonias de lobos marinos. En este caso, las Hespérides que recoge Rivera a través de la obra de John Callender, pues estamos hablando de que este desplazamiento de 12 grados pues parece excesivo, ¿no? Tanto en la latitud como en las características que se requiere para esta isla, diciendo que son más cálidas, en fin, que no reúne esas condiciones tan inhóspitas que se hablaba en concreto de las Dougherty. Y por último, y este dato es muy importante, sí, importantísimo, porque ahí sí da ya la pista de que realmente estamos hablando de toda una recreación imaginaria del fantasma llamado John Callender, porque nunca se ha sabido quién estaba detrás, y entonces recoge o identifica Rivera que los mapas de las islas que suministra en la obra de John Callender, esas dos islas principales que te comentaba, que era la Gran Hespéride y la Isla del Lago, las dos corresponden a dos islas que menciona Julio Verne en dos novelas diferentes. Una, La Isla Misteriosa, claro. Otra, En 2 años de vacaciones. Claro, pero es que es igual la descripción. De todas maneras, bueno, ya para concluir, obviamente las Hespérides no existieron. Luego hablaremos del entramado filatélico y extraño de negocios, pero para concluir, digamos que en la investigación ya final para demostrar la falsedad de las Hespérides, pues había 3 datos evidentes. El primero, que en el Atlas Geográfico Universal no aparece ninguno, es decir, jamás ha existido, tampoco en los mapas de NORAD de los sistemas americanos ya con utilización de satélites para cartografiar la Tierra, jamás han existido en la posición donde se supone que tienen que estar, pero sobre todo y principalmente por 2 problemas del libro de Callender. Como hemos dicho, el libro de Callender era bastante extraño por una razón. Porque el autor, John Callender, sí podía haber existido, dado que existe un John Callender que era el que escribió sobre libros de navegación en zonas australes, pero había vivido un siglo y medio antes. Claro, por eso digo, con lo cual no podía coincidir con una edición de la época de la que lo habla Rivera, y por otro lado por un terrible error de la portada que es absolutamente inconcebible. Y es que la portada pone Sea Books Editions, pero Sea Books, escrito Books B-O-K-S-S, no con 2 os. Entonces, bueno, un error ya tan grave que es difícilmente... O sea, todo pudo ser una inmensa broma. Claro, una errata. O una inmensa no, broma. Más que nada yo creo que era la justificación de otra cosa. Y esa otra cosa estaba muy relacionada con el entramado filatélico. Claro, es que ahora sería la tercera parte, es decir, la segunda parte sería esta. Pero luego me decía Carlos que la isla no era frondosa y no tenía exuberante vegetación y playas, fíjate. Sí, lo que va teniendo. Claro, pero es que ya estamos hablando de esa diferencia de 12 grados que estaba comentando. Hay demasiado error ahí, ya evidente, tanto en el clima, en la situación geográfica y luego en esa referencia muy clara con 2 islas muy relacionadas con 2 novelas de Julio Verne. Bueno, ya hemos contado lo onírico, lo estupendo, ahora vamos al negocio. Entonces, la tercera parte, esto es una especie de culebrón, en fin, vamos al desenlace. Qué maravilla, las Dougherty, las Hespérides, qué bonito, qué bonitas son, todo parece demasiado bonito para que sea verdad. Sí. Sellos, exactamente. Esa es un poco la pista. Datos un poco que abogan por la falsedad de las Hespérides. Es decir, ¿por qué tanto Rivera, en fin, como la gente que se ha acercado un poco a este asunto? Ya digo que es poco conocido, porque de hecho estoy seguro que ahora más de un oyente estará tecleando en Internet, ahí en Google. Pues que no lo busca porque le saldrá... no va a encontrar nada. Le saldrá todo lo referente a la mitología. No va a encontrar nada. A ver, Jesús, mírame a los ojos. Te miro a los ojos. ¿Rivera picó? En este caso, fíjate, tengo que ser sincero, creo que no. Aquí no. Y mira que Rivera era muy crédulo, como hemos dicho más de una vez. No. Era una época también que se necesitaba creer. Y él, como buen divulgador de estos temas, también era buen creyente de estos temas y muchas veces se la metieron doblada, por utilizar un término castizo. Pero en este caso no porque él empezó a encontrar ya incongruencias muy pronto. Lo que pasa es que era muy bonito para dedicarle un capítulo. O sea, él no dedicó un libro, sino un capítulo de este libro de las máquinas del cosmos. Entonces, incongruencias un poco. Vamos a resumir. La primera, estas islas no figuran en los mapas de NORAD, aunque sí aparecen en el Atlas Geográfico Universal de Salinas de la edición de 1969. Estamos hablando de las Hespérides, con lo cual ya es un poco extraño. Después, un poco el dato este es fundamental porque un personaje llamado José Mons Vila, que era miembro fundador de la Asociación Pro Antártida, opinaba, cuando se pusieron en contacto con él, opinaba que el negocio filatélico pudo haber estado detrás de esta falsedad, un auténtico bluff. En un artículo, además, que se publicó no hace demasiado por un periodista catalán llamado Miguel Seguí, se publicó en la revista Año Cero, se decía que era muy probable que el impulsor de la idea podría haber sido una persona muy introducida en el mundo filatélico. Fíjate que ahora se ha puesto tan de moda, ¿no? En aquella época no se hablaba, por supuesto, ni de la FISA ni del Foro Filatélico, pero sí era un grupo importante del mundo filatélico residente en Madrid,
que había hecho unas emisiones de sellos y que posiblemente, además se sabe un poco la pista de esa emisión de sellos, era por una imprenta de Vitoria, y que eso generó mucha expectación porque en esos sellos se hablaba de estas Islas Hespérides y se hablaba como un gobierno fantasma, como realmente que estaban ahí, pero como que había como intereses creados para que no se dieran a conocer. Lo que pasa que yo, claro, soy un ignorante de estas cosas. Carlos, ¿los sellos no pasan por la supervisión de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre? Los españoles sí, pero no necesariamente los que se supone que se han hecho en Isla Doverty o para Isla Doverty. Sí, en realidad sí. Si hubiera sido una emisión que lo hubiera hecho el gobierno español, es como si un país le encarga al gobierno español hacer billetes de banco. Pues se pueden hacer, no hay ningún problema, es un tema de tecnología, pero normalmente eso siempre está, por supuesto, controlado por acuerdos internacionales y por tratados. Lo que ocurre es que es bien conocido que hay países que utilizan las emisiones filatélicas precisamente como una fórmula de darse a conocer la inversión. Por ejemplo, es clásico de los... Sí, no, pero es clásico básicamente, por ejemplo, de los Emiratos Árabes, de todos los Emiratos. No de los grandes, de Qatar o de Bahrein, sino de los más pequeñitos, que muchas veces la gente ni conoce cuáles son, que claro, tú ves un sello de un país que no sabes muy bien qué es, Emirato de no sé cuánto, y dices, bueno, pues si dicen que existe, existirá, pero luego es muy difícil encontrar. Ahora mismo, incluso, si alguien lo intenta en Internet, verá que es conseguir la información sobre cuáles son los Emiratos Árabes es fácil a través de Wikipedia o demás, pero los nombres, la forma en que lo escribes, cómo lo cambias, puede alterarse. No, ya para concluir, hay una cosa que me gustaría citar, que citaba Rivera, que no deja de ser curioso, que es que había toda una invención de que el gobierno de las Hespérides había nacido de la herencia del ballenero Magnol a un grupo empresarial español que supuestamente llegó incluso a ofrecer a la asociación Proantártida, que en aquel entonces la presidía en los años 60 un coronel ya fallecido, Antonio Baeza Mancebo, la posibilidad a España de interesarse por qué hacer negocios en Islas Hespérides como una posible tema de interés para una asociación que investigaba la presencia española en el Atlántico Sur. No que ser curioso, porque yo sigo pensando que efectivamente detrás de esta había un timo, más o menos a escala más o menos grande, que pretendía pues dar valor a unos sellos que en realidad pero no lo si tenían. hubo un crédulo en esto, fíjate, cuando me preguntabas antes si Antonio Rivera lo creyó, yo creo que no lo creyó, pero sí hubo el que lo creyó fue el fundador de la Asociación Pro Antártida, por ejemplo, que fue este coronel Baeza, porque existe una carta que él dirige al ministro de la Marina, al almirante Pedro Nieto Antúnez, ministro franquista, en el año 1965, donde le cuenta que tienen el convencimiento, leo textualmente porque me parece muy representativo para que veas que en aquel momento él sí pensaba que esto podía ser de un valor estratégico. Dice, le comentaba al almirante Nieto Antúnez: tenemos el convencimiento, excelentísimo señor, que el asentamiento de España en el archipiélago de las Hespérides solo innúmeros beneficios puede proporcionar. Si España se establece en estas islas, habrá prolongado o aumentado su radio de acción en materia de caza y de pesca. Y lo decía convencido. Por supuesto, Nieto Antúnez no le hizo ni caso y ahí quedó el asunto, ¿no? Pero en aquel momento esa asociación Pro Antártida, cuyo fundador es Antonio Baeza, sí lo creía, pero luego otro de los miembros, el que acabo de comentar, sí pensaba que detrás de todo esto estaba ese grupo filatélico y que había intereses creados y por lo tanto se dio cerrojazo al asunto y ya solo quedó como una especie de leyenda urbana un poco diluida ya. Las Islas Hespérides, las Islas Dougherty, las Swain. Bueno, pues hoy hemos sabido algo más acerca de este asunto tan enigmático y tan al sur. Bueno, pues toma, Carlos, para ti este sello de las Islas Hespérides. Qué bonito, qué grande. ¿Te gusta? Sí, es tamaño A4, qué grande. Es tamaño DIN A4, efectivamente. Es un sello por valor de 200 euros. ¡Hala, qué bien! Tú me pagas los 200 euros, yo te doy el sello y todos los que necesites. Y me das unos cuantos para vender una a Jesús. Otro. Sí. Y para ti, Jesús... A ver. Toma. Te voy a dar aquí un pliego de sellos de San Borondón, sí. Del famoso Estado. Sí. Oye, pues me quedo con San Borondón, ¿eh? Sí. Porque este tiene más pistas para seguirle. Mira, has visto, he puesto tu efigie en el sello. Sí, por cierto. Además, por la latitud tiene que haber menos focas. Lo malo es que se me está hundiendo en el vaso.